Una madre y su hija de Alabama habrían conspirado para asesinar a una rival amorosa. Ahora, una de ellas parece haberse vuelto contra la otra, aceptando un trato y prometiendo testificar en su contra en el juicio. La familia y los amigos de la víctima, que han esperado años para conocer la verdad, están un paso más cerca de obtener justicia. También vamos a sentarnos con un abogado de Alabama para analizar el acuerdo de culpabilidad y lo que sigue en este caso tan extraño. Bienvenidos a Sidebar, presentado por Law and Crime. Soy Jesse Weber. Muy bien, tenemos una actualización importante en una historia realmente extraña que ocurre en Alabama. Una madre y su hija, quienes fueron acusadas de empujar a una mujer por un acantilado, aparentemente se han vuelto una contra la otra. Eso es lo que parece ocurrir. Les hablamos por primera vez del caso de María Elizabeth Isbell en Sidebar en febrero de 2024. Fue entonces cuando Jesse Eden Kelly, que tenía 22 años en ese momento, presentó referencias de carácter a un juez diciendo que tenía un espíritu dulce y confiado y que era una hija de Dios. Ahora, esa misma mujer ha admitido haber asesinado a María Elizabeth, quien era conocida como Beth. Así es como nos vamos a referir a ella, Beth. Déjame ponerte al tanto de este caso que un detective calificó como inhumano y brutal. Así que vamos a noviembre de 2021. Beth, quien es madre de un hijo adolescente, desapareció de la zona de Hartselle, Alabama. Su exesposo publicó en Facebook: "Odio poner esto aquí, pero Facebook llega a mucha gente". Su hijo no sabe nada de su mamá desde el 6 de septiembre, su cumpleaños, y está muy preocupado porque ella siempre le llama en días festivos. Hablé con su familia y nadie sabe de ella, así que él pensó en reportarla como desaparecida. El reporte de persona desaparecida se hizo oficial tras Navidad de 2021, según Fox 54. Las autoridades, según AL.com, ubicaron dónde vivía Beth mediante registros telefónicos. Consiguieron una orden de cateo para su casa, encontraron evidencia física que mostraba señales de una pelea e incluía una huella de mano ensangrentada, pero no había rastro de Beth. Bueno, según declaraciones de testigos y detalles posteriores de los sospechosos, la policía cree que ella murió alrededor del 18 o 19 de octubre de 2021. Y un gran avance en el caso llegó en el verano de 2023 cuando los investigadores del condado de DeKalb recibieron una pista muy importante que los llevó a Loretta K. Carr y a su hija Jessie Eden Kelly. Los investigadores habían identificado a las mujeres como posibles involucradas anteriormente en la investigación, pero sus sospechas se confirmaron gracias a esta pista. Según AAES, mencioné la sangre. Los investigadores confirmaron que era de Beth porque ella había entregado su ácido desoxirribonucleico en un viejo kit de violación. Pero la mano que hizo esa huella de sangre fue identificada como la de Kelly. Y eso fue gracias a sus antecedentes penales. Carr y Kelly, ellos fueron llevados para ser interrogados. Fueron arrestados y acusados de asesinato capital. 2 años después de su desaparición, recibimos una actualización. El cuerpo de Beth fue hallado a casi 100 millas cerca de Fort Payne, Alabama, al pie de un acantilado en la Reserva Nacional Little River Canyon. Según los investigadores de DeKalb, una de las mujeres los llevó a la ubicación exacta de la víctima. Al principio sabíamos que posiblemente había un cuerpo ahí, simplemente no sabíamos dónde. El cañón Little River es como 15,000 acres de parque nacional. Hay varios miradores que están a lo largo de la autopista Alabama 176 y también hay varios miradores en el lado del condado Cherokee del cañón Little River. Así que al trabajar con el coacusado pudimos reducirlo a un par de ubicaciones diferentes y eso resultó ser muy preciso, al igual que la información que ella proporcionó. Los documentos judiciales revisados por WAFF señalan que Kelly confesó el crimen y le indicó a los equipos de búsqueda dónde hallar el cuerpo de la víctima, confirmando que era ella. Según informes, ella dijo que querían aparentar que Beth se hizo esto, que fue suicidio. El 28 de junio se hallaron restos humanos. Beth fue identificada oficialmente en su cumpleaños 39. Según documentos judiciales revisados por WAAI, la madre y la hija llegaron al remolque de Beth en octubre de 2021 y discutieron con ella. Se cree que Carr golpeó a la víctima varias veces en la cabeza con una pistola. Y supuestamente ambas llevaron a Beth a la casa de Carr, la obligaron a bañarse para quitarle la sangre y luego la llevaron a Little River Canyon. Documentos judiciales señalan que Kelly contó a la policía que vio a su madre llevar a la mujer al borde de un acantilado y empujarla.
De hecho, WAFF informa que Kelly le dijo a la policía que Beth suplicó por su vida. Y en otro giro escalofriante se ha informado que Carr visitó esa misma reserva en 2019 e incluso publicó una selfie en Facebook. Esa es la misma zona donde se le acusa de haber matado a una mujer. Desde el punto de vista probatorio, esto será relevante porque mostrará que ella conocía y visitó la zona específica donde hallaron a Beth. La pregunta es, ¿qué causó esto? ¿Por qué ocurrió un asesinato tan brutal? ¿Cuál fue el motivo? El sheriff de DeKalb, Nick Weldon, informó que las mujeres se conocían. Quizás surgía una enemistad por un interés amoroso relacionado con un hombre. Aunque quiero ser claro, los detalles exactos sobre su motivo aún no se han revelado. Tal vez sepamos más en el juicio. Pero Kelly, quien estaba en la cárcel en Pensilvania esperando ser extraditada a Missouri por un cargo de robo, finalmente fue extraditada a Alabama por el cargo de asesinato capital. Esto es según el medio de noticias WAFF. Un ayudante del sheriff dijo a AL.com que la retuvieron en una cárcel distinta a la de su madre para mantenerlas separadas. Kelly solicitó al tribunal ser considerada delincuente juvenil, aunque tenía 20 años al cometer el crimen. Luego explicaremos por qué. Eso fue negado. Como parte de su solicitud, pidió a varias compañeras de prisión que enviaran cartas a su favor, resaltando su buen carácter. En febrero de 2024, Kelly escribió ella misma al juez: «Le pido al tribunal que por favor tome en consideración estas cartas en mi nombre, para que vean quién soy realmente y no solo cómo me están retratando en blanco y negro». 8 mujeres encarceladas escribieron cartas con declaraciones como «es una joven brillante, bien intencionada e inteligente que podría ser fácilmente aprovechada por su naturaleza dulce y espíritu confiado». Otra carta describía a Kelly como una hija de Dios de buen corazón. Ahora, Kelly admitió un asesinato. Su juicio empezaría esta semana, pero aceptó un acuerdo de culpabilidad. Entonces lo que pasó fue que su cargo fue retirado. Así que su cargo de secuestro con homicidio capital se redujo solo a asesinato. Fue sentenciada a 40 años de prisión, con crédito por el tiempo ya cumplido. Y a cambio, tiene que testificar con la verdad en contra de su propia madre, Loretta Carr, en el juicio. Carr irá a juicio en diciembre y podría recibir la pena de muerte si la declaran culpable. Bien, para profundizar en los aspectos legales del caso, invito al abogado defensor penal de Alabama, Miguel P. Hanley. Muchas gracias por acompañarnos, Miguel. Lo aprecio. ¿Has estado siguiendo este caso? ¿Cuál es tu reacción al respecto? Porque quiero decir, lamentablemente aquí en Sidebar hablamos de muchos crímenes diferentes. Hablamos de muchos asesinatos, pero este es especialmente frío, según los fiscales. ¿Qué opinas de este caso? Bueno, tiene una conexión interesante con mi pasado. Mi hija se casó en el cañón Little River, en la ladera de uno de estos acantilados, hace varios años. Así que cuando empiezan a investigar la escena del crimen, me trae recuerdos muy interesantes. Oh, Dios mío, no lo sabía. Para que entendamos el entorno, ¿qué tan empinado es ese acantilado? ¿Sabes si te imaginas a esta mujer siendo llevada a su muerte y empujada? ¿Cómo se ve esa escena? Bueno, las caídas en el cañón pueden ser de 60, 70, hasta 100 pies. Piensa en el Gran Cañón, pero ponlo en Alabama, donde tienes árboles y vegetación. Ese es el entorno que ves allá arriba. Mencioné antes la publicación en redes sociales o la selfie que uno de los acusados tenía ahí. Quiero decir, eso lo hace increíblemente frío, escalofriante y espeluznante. Háblame. Hablemos de la ley, específicamente de la diferencia entre homicidio capital y homicidio en Alabama, ya que eso afectó la sentencia. ¿Qué diferencia hay entre homicidio capital y homicidio? Bueno, el homicidio capital es simplemente una clase elevada de homicidio. Viene con un agravante adicional. En este caso, ese agravante fue el secuestro. Es un homicidio común ocurrido durante uno de los agravantes que Alabama estableció para su sistema de homicidio capital. La mayor diferencia entre los dos, aparte de ese agravante adicional, es el hecho de que el homicidio capital se castiga solo con pena de muerte o cadena perpetua sin libertad condicional. Un asesinato común implica castigo de 10 a 99 años o cadena perpetua. Esa es la diferencia principal entre ambos. También está la intención particularizada de matar que viene junto con el homicidio capital.
Y a medida que revisamos estos detalles de este caso, puedo, ya sabes, obviamente el componente de secuestro, pero también la naturaleza atroz de esto. No me sorprende que ese haya sido el cargo. Sin embargo, mencioné su acuerdo de culpabilidad y su sentencia. Ella era Kelly. Solicitaba el estatus de delincuente juvenil, aunque al parecer era adulta cuando asesinaron a Beth. ¿Cómo funciona el estatus de delincuente juvenil? Bueno, en Alabama, cualquier persona menor de 21 años tiene la posibilidad de solicitar el estatus de delincuente juvenil. Esencialmente está pensado para que las personas tengan esa primera oportunidad. Solicito el estatus de delincuente juvenil para todos mis clientes menores de 21 años, incluso los acusados de asesinato. Es muy raro obtener una concesión de delincuente juvenil en un delito grave, violento como el asesinato. ¿Por qué es así? ¿Qué toma en cuenta el juez? ¿Qué factores afectan al acusado? Bueno, el tribunal no se supone que deba basarse únicamente en el delito del que se acusa a la persona, pero ese parece ser el enfoque principal. El tribunal debe analizar los antecedentes del individuo, cualquier circunstancia atenuante o agravante que pueda rodear la historia de vida del acusado y cualquier circunstancia agravante o atenuante que pueda aplicarse al delito en sí. Así que hay una larga lista de cosas que el tribunal debe considerar. Normalmente presentamos memorandos al tribunal, memorandos en apoyo del hermoso acusado cuando hacemos eso, desglosando la ley y la categoría de consideraciones. Ella también tenía antecedentes penales. Así que sabemos que cuando fue acusada en este caso, ella estaba esperando la extradición a Missouri por otros cargos de robo. ¿Cuánto impacto tendría el mal comportamiento previo en el tipo de acuerdo de culpabilidad que el Estado ofrecería aquí? Aunque ya sabes, cuando hablamos de esos cargos, ella no necesariamente había sido declarada culpable de esos, ¿verdad? Hasta donde tengo entendido. Pero ya sabes, cuando piensas en un posible historial criminal, ¿qué tanto afecta eso un acuerdo de culpabilidad en un caso como este? Si revisas los documentos del acuerdo de culpabilidad, muestran claramente que ella no tiene condenas previas por delitos graves. Así que eso fue algo que consideró la oficina del fiscal del distrito. El hecho de que ella tuviera cargos pendientes en otro lugar, realmente tendrías que ver cuándo surgieron esos cargos en relación con este delito de asesinato capital. Si ocurrieron después de la comisión del asesinato capital, entonces normalmente no son considerados por la oficina del fiscal del distrito o el juez en la fase de sentencia. ¿Qué opinaste de este acuerdo? Digo, 40 años en prisión es mucho tiempo. Recibirá crédito por el tiempo cumplido, pero 40 años en prisión no es igual que cadena perpetua o pena de muerte. ¿También te pareció interesante la sentencia? Sí, así es. Hay algunas especulaciones de que ella iba a cooperar en contra de su madre y que iba a testificar y proporcionar información valiosa al fiscal a cambio de ese acuerdo de culpabilidad. Lo que me pareció interesante fue que se declaró culpable de un cargo modificado de asesinato en lugar del cargo de asesinato capital en el primer cargo de su acusación. Ella enfrenta un segundo cargo directamente por asesinato. Pudieron desestimar el primer cargo y aceptar la culpa del segundo, pero no lo hicieron. Lo otro que me pareció interesante fue el hecho de que la sentenciaron inmediatamente después de declararse culpable a 40 años. Así que cualquier acuerdo que haya tenido con la fiscalía para presentarse en el futuro en un juicio con el fin de reducir su sentencia realmente ya no tiene sentido en este punto. ¿Podemos profundizar? ¿Qué ocurre si ella miente en el estrado? Los fiscales dicen que está retractándose de lo que dijo que iba a decir. No está diciendo la verdad. Tal vez se está negando a cooperar. ¿Qué influencia tienen sobre ella ahora? No estoy muy seguro de que tengan alguna influencia. Esa declaración y sentencias son legales. Hay retrasos que pronto expirarán en la capacidad del tribunal para mantener jurisdicción sobre este acusado. Así que en un año, si la mamá va a juicio y Kelly dice no lo voy a hacer, o si ella sube al estrado y dice algo diferente, no creo que el Estado tenga mucho poder para influir en su sentencia en ese momento. Esto podría beneficiar al Estado de otra forma, ¿verdad?
Si ella sube al estrado y empieza a testificar y les da lo que necesitan, puede ser difícil para un abogado defensor decir, oye, estás diciendo lo que sea necesario para conseguir un trato favorable. Ella diría, ya fui sentenciada. Eso ya está hecho. Podría mentir, pero no lo hago. Digo la verdad a todos. Es otra forma de verlo, ¿no? Absolutamente. Y tuve esta situación en un caso de homicidio capital hace 10 años, donde un coacusado aceptó un acuerdo para testificar en contra de mi cliente. Al final ella se declaró culpable y recibió la misma sentencia que Kelly. Y por lo tanto tienes esa espada de doble filo. Ella no va a obtener ningún beneficio si se presenta y continúa cooperando. Pero tampoco puedo preguntarle sobre su capacidad para obtener una sentencia menor. Sí, y eso es interesante porque ya sabes, una cosa es hablar de alguien testificando en un caso de asesinato como este, ya sabes, un coacusado, pero una hija testificando contra su madre. ¿Has visto antes esta complicación extra sobre la sentencia? No creo haber visto nunca a un hijo testificar contra un padre como coacusado. Los he visto, ya sabes, como testigos en un caso, víctimas en un caso, pero no creo que como coacusados. Quiero decir, esa es una dinámica interesante, por decirlo menos. Es interesante. Yo nunca he vivido eso en más de 30 años en defensa penal. He tenido esposos y esposas acusados de homicidio capital como coacusados, pero nunca he tenido a un hijo como coconspirador en un caso. ¿Cómo crees que se verá ese testimonio? ¿Qué necesita decir ella? Bueno, ella va a tener que decir la verdad. Y esa verdad sería cualquier cosa que haya hecho para ayudar a su madre a cometer estos atroces delitos. Y creo que la motivación sería clave. Creo que la forma en que fueron a la escena del crimen, ¿verdad? Porque la idea era, ¿verdad?, empujarla por el acantilado. Esa es la acusación para que parezca diferente. Supongo que necesitan esa conexión, ¿no? Sí, la necesitan. Van a tener que establecer una conexión entre regresar a la casa, limpiar, bañarse y luego ir de ahí a la escena del crimen. Así que van a necesitar que ella pueda testificar sobre cuál era el plan y cómo se desarrolló. Ella necesita testificar de una manera que demuestre que tenía miedo, que estaba renuente para hacerla más creíble. 40 años es mucho en prisión, pero fue un crimen brutal. Aún así, uno se pregunta si es suficiente. ¿Cómo necesita ella presentarse ante el jurado en un caso como este para lograr la condena contra su madre? Bueno, después de haber hecho esto durante 30 años, estoy seguro de que la señorita Summerford, preparará a su testigo para que testifique de una manera que sea creíble para el jurado. Entiendo que puede haber algunas discapacidades intelectuales involucradas con este testigo y tendrás que tener cuidado en cómo la presentas debido a esos problemas. Creo que solo quieres ser un testigo simpático. El abogado defensor intentará atacarla lo mejor posible, pero de nuevo, la defensa va a tener que ser sensible a cualquier discapacidad intelectual que pueda haber para evitar parecer que están acosando o atacando innecesariamente al testigo. Este caso estaba, ni siquiera sé si la palabra es frío, pero se resolvió después de varios años sin tener respuestas. Se resolvió gracias a una pista creíble. ¿Qué tan relevante es que quienes tienen información acudan a las autoridades, sin importar el tiempo del delito? ¿Algunas de las características de un delito? Parece que tal vez no estaríamos aquí si no fuera por esa pista. Las autoridades siempre buscan información. Y un buen investigador, un buen detective siempre está buscando la pista que le ayude a resolver un caso y le proporcione pruebas creíbles. Y aparentemente eso es lo que pasó aquí. Así que es importante que las personas que saben algo sobre un crimen estén disponibles y lo hagan saber a la policía. Si tuvieras que defender a Carr, ¿cuál sería la estrategia? ¿Sería atacar las pruebas de la fiscalía? ¿Sería echarle la culpa a su hija? O sea, eso también se convierte en una cuestión de cómo contrainterrogar a la hija y cuál podría ser el objetivo. Bueno, supongo que la mayor pregunta en este momento, sin tener acceso a los documentos del caso, sería, sabemos que hay una huella de mano ensangrentada que pertenece a Kelly. ¿Existen pruebas directas que vinculen a la madre con la escena del crimen? ¿Con alguna parte de la planificación y preparación para ello? Así que si yo estuviera representando a la señorita Carr, eso es lo que tendría que analizar.
¿Cuáles son los vínculos directos o las pruebas directas que la conectan con esto? ¿Y cómo desviamos parte de eso de nuestra clienta? ¿Qué caso? Un asesinato brutal. No lo supero. La idea de que ella suplicara por su vida es difícil de superar. Michael P. Hamley, muchas gracias por tomarse el tiempo y lo aprecio. Gracias. Lo disfruté. Y eso es todo lo que tenemos para ustedes por ahora aquí en Sidebar, amigos. Muchas gracias por acompañarnos. Y como siempre, por favor, suscríbanse en YouTube, Apple Podcasts, Spotify o donde sea que escuchen sus podcasts. Yo soy Jesse Weber. Les hablaré la próxima vez.